Cuando la humanidad parecía llegar a la cima de logros sin precedentes, como la denominada conquista interplanetaria, sumado al crecimiento avasallador de la tecnología y los beneficios que ésta ofrece, en el momento menos esperado, en forma repentina, una parálisis mundial estremece. Es el anuncio de la más grave crisis sanitaria de los últimos tiempos. Edward Elmendorf, presidente y director ejecutivo de la Asociación Pro Naciones Unidas de los Estados Unidos de América, advierte que los peligros planteados por amenazas a la salud más recientes, como el SARS o síndrome respiratorio agudo severo o la gripe por el virus H1N1, son mundiales. La salud mundial se ha convertido ciertamente en una preocupación de todos, responsable de la elaboración de políticas, financistas, diplomáticos, un amplio abanico de proveedores de servicios de salud, activistas, grupos de sociedad civil y ciudadanos de todo el mundo. Además de la ya conocida pandemia, existe un innumerable catálogo de enfermedades, todas ellas calificadas como causales de la muerte. Es un hecho histórico que pone al descubierto una verdad inobjetable. No obstante sus triunfos y avances, la humanidad es débil y enfermable. ¿Qué es realmente una enfermedad? ¿Por qué se enferman los humanos? ¿Cuál es el origen bíblico de la enfermedad? Estas y otras preguntas y sus respuestas tendrán hoy lugar en nuestro programa cuando estaremos abordando el tema Perspectivas Bíblicas de la Enfermedad. Oportuno, relevante, crítico, constructivo, beligerante y objetivo. Esto es Punto Analítico. Un abordaje serio a diversos temas de interés vistos desde una perspectiva bíblica. Y ya con ustedes, Punto Analítico, presentado por los pastores Betuel Ayes y Oscar Velázquez. Saludos cordiales. A usted que nos acompaña hoy le damos una cordial bienvenida en este subprograma Punto Analítico. Un espacio para dialogar, para profundizar sobre un tema que puede ayudarle, que puede ser de edificación para su vida. Así que le reitero la bienvenida y usted dispóngase en este próximo tiempo para recibir una muy oportuna discusión temática que seguramente le ayudará en su vida diaria. En esta ocasión me acompaña el pastor Oscar Velázquez, ministro del Evangelio por 53 años. Ha ministrado desde diferentes espacios como evangelista, maestro, predicador itinerante y actualmente sirve al Señor en el ministerio de la enseñanza y predicación en las iglesias evangélica y reformada, ministrando en diferentes campos misioneros, justamente 10 de estos campos misioneros en diferentes regiones del país. Pastor Oscar Velázquez, sea usted muy bienvenido a este programa Punto Analítico. En esta ocasión tenemos pues la oportunidad de dialogar sobre un muy buen tema que seguramente será de edificación para nuestros oyentes. Sea muy bienvenido. Gracias por invitarme. Para mí es un honor, un privilegio estar en este programa para poder dialogar sobre este tema tan importante de la enfermedad. Muy bien, y ya de una vez tenemos claro que este es un tema que frecuenta y quién no puede decir que se ha enfermado alguna vez, pero probablemente muy pocas veces nos hemos detenido para definir qué realmente es la enfermedad. ¿Cuál, desde su perspectiva, cómo podríamos definir esta palabra o este concepto de enfermedad? Bueno, hay dos puntos de vista. El punto de vista científico, médico, y el punto de vista de Dios, de la Biblia, de las Sagradas Escrituras. El diccionario de la Academia Española define la enfermedad como un deterioro de la salud del organismo humano. La enfermedad es un debilitamiento del sistema natural inmune
del hombre. Este debilitamiento es a causa de organismos que han invadido el organismo humano y lo debilitan y hasta lo pueden llevar hasta la muerte o un colapso de la salud. Y la Organización Mundial de Salud define la enfermedad de esta manera. La enfermedad es una alteración y debilitamiento del estado fisiológico en una o varias partes del cuerpo, porque los médicos definen o identifican la enfermedad en varios órganos vitales del cuerpo. Y esta enfermedad se manifiesta por síntomas y signos característicos que son reconocibles a través de los exámenes y la tecnología médica y la experiencia de los médicos. Muy bien, gracias. Creo que son conceptos muy ilustrativos, muy básicos, y está claro que lo hemos experimentado, pero no siempre lo habíamos visto y oído así con un criterio tan puntual. Hermano, pero una siguiente pregunta nos inquieta. ¿Realmente por qué se enferman los humanos? Bueno, la enfermedad es una experiencia universal. En este mismo momento podríamos hacer una pregunta a todos los seres humanos. A todos los oyentes. Y a todos los oyentes, todos los seres humanos y a los que nos ven. Y podríamos preguntarles que si tienen una salud perfecta. Y esto no es posible. Todos padecemos de una o de otra enfermedad. Se clasifican en enfermedades leves y enfermedades graves. Pero la enfermedad es una experiencia universal. La Biblia, las Sagradas Escrituras, como ministro del Evangelio tengo que ilustrar a las gentes que Dios no es de ninguna manera el autor de la enfermedad. Basta con leer las primeras 2 páginas de las Sagradas Escrituras para entender que Dios creó todas las cosas de una manera perfecta. No podía ser de otra manera porque Dios, por definición, es un ser divino perfecto en todas sus características. Por lo tanto, siempre vemos la palabra o la expresión de Dios y vio Dios que era bueno. Y desde la perspectiva bíblica, la enfermedad es un castigo, una maldición. Es la razón fundamental por la que se una consecuencia de la transgresión de las leyes. Y eso nos parece indicar entonces que no siempre se enfermó el hombre. En la primera creación no había enfermedad. No sabemos cuánto tiempo Adán y Eva vivieron sin transgredir el mandamiento de Dios. No sabemos si meses o años. Ellos gozaron de una salud perfecta porque Dios los había hecho perfectos. Muy bien, excelente. Ahora, hermano, si los humanos entonces, en efecto, no puede evitarse la enfermedad y por castigo, por la transgresión, nos enfermamos, entonces, justamente desde esa perspectiva bíblica, anteriormente leímos, o usted nos compartió cómo lo define el diccionario, cómo lo define la OMS, pero entonces la Biblia, ¿cómo define la enfermedad? Bueno, como ya dije, a causa del pecado, cuando Dios confronta a Adán y Eva y los confronta con su falta, que en este caso es una transgresión a un mandamiento específico que Dios les había dado, entonces Dios maldice la tierra y maldice al hombre y le dice que con el sudor de su frente va a comer todos los días de su vida hasta que vuelva a la tierra, porque de la tierra fue tomado y a la tierra tiene que volver. Entonces es un castigo a causa de la transgresión, aunque hay otras razones y causas de la enfermedad. Pero hablando bíblicamente, entendemos que la enfermedad es introducida como un castigo al ser humano
que su vida tiene que ser limitada, aunque Dios lo creó para ser eterno. Podríamos decir entonces que la enfermedad es la marca de la imperfección en el ser creado y que a consecuencia del pecado fue el mismo ser humano quien tuvo que recibir esa repercusión o ese efecto por el pecado. Es una consecuencia de la caída. Muy bien, eso es muy bueno. Bíblicamente, la expresión caída significa que el hombre cae de su estado de inocencia y de perfección. Y entonces ahí se introduce el pecado, la maldad y las consecuencias del pecado que estamos observando hoy en día. Cada generación es testigo de la presencia del pecado en la naturaleza humana. Sí, muy bien, muy claro, muy amplio. Hermano, ampliamos un poquito más, profundizando el tema sobre las perspectivas bíblicas de la enfermedad. Tenemos la ciencia médica. Los seres humanos tenemos acceso a la ciencia médica y en muchas ocasiones acudimos a ella para evadir la enfermedad o para sanar la enfermedad. Y está bien, no lo vamos a objetar, pero también podemos descubrir que no necesariamente la ciencia médica es una garantía inmunitaria de por vida y que entonces resolvemos un asunto, un problema del cuerpo humano imperfecto, pero nos aparece en otro. Es algo así como que tapamos un agujero, resolvemos una fuga, pero también hay fugas por otro lado. Siendo así, entonces, ¿cómo deberíamos entender? ¿Cuál sería la forma más sensata para entender cómo entender a nosotros mismos cuando nos enfermamos? Cuando estamos enfermos, ¿qué es lo que deberíamos racionalmente aceptar y para que de repente sea más llevadera este flagelo? Bueno, como acudimos casi siempre al médico, y los cristianos, los que tenemos fe en Dios, acudimos a la Biblia para buscar la causa de esa enfermedad que nos agobia. Entonces entendemos que hay muchas causas de esa enfermedad. Vamos donde el médico y procuramos tomar la medicina, somos disciplinados en las cosas que nos dice que el médico que debemos de hacer. Pero estamos muy conscientes, todo ser humano está consciente de que vamos a morir. Está establecido por Dios que el hombre muera una vez y después de esto el juicio. ¿Qué actitud debemos de tomar frente a la enfermedad? Bueno, tenemos que buscar las causas de la enfermedad que nos aqueja y obedecer al médico, buscar la sanidad. Pero en algunos casos sí somos sanados, principalmente cuando las enfermedades no son incurables y terminales. Y en otros casos, pues podemos nosotros obtener alivio. Pero buscar las causas, porque también hay causas físicas y también causas espirituales. ¿Por qué es que estamos enfermos? Causas emocionales. Emocionales y también sociales. Claro. La diferencia que hay en cuanto a tener acceso a los recursos naturales. Se supone que las personas que viven en áreas marginales, los pobres, son más propensos a la enfermedad, pero aún los ricos se enferman y los ricos se mueren. Es decir, que nadie está exento, nadie está eximido. Entonces, una buena actitud para asumir este tema a partir de lo que ya al principio enfocamos, de que eso va con el ser humano, es una marca para toda la humanidad. Entonces, yo creo que me parece a mí que es una muy buena actitud, sería aceptar que la enfermedad nos recuerda nuestra fragilidad y nuestra condición. Por lo tanto, se enferma el rico, se enferma el pobre, se enferma de una cosa, la alivia, pero se enferma de otra, y nadie puede contarnos aquí que no se enferma de nada. Sí. Y todos nos morimos, se muere el rico y se muere también el pobre. Pero en cuanto a lo moral,
y en cuanto a tener una conciencia limpia, la conciencia misma nos dice que debemos de procurar en esta breve vida que Dios nos ha dado, debemos de procurar hacer el bien. Correcto. Practicar la justicia social y tener fe en Dios. Muy bien. Hermano, siendo que el mundo está enfermo, como los datos ahora nos lo evidencian, hoy más que nunca hay una enfermedad que es literalmente un flagelo mundial, es despiadado lo que está sucediendo. Pero no siempre, no solo ahora, sino que siempre ha habido problemas de enfermedad con los seres humanos e interesantemente en el fondo los seres humanos ponemos una resistencia. Aunque no lo decimos, estamos resistiendo a aceptar nuestras enfermedades. Y la pregunta que le hago ahora es, ¿qué hay o qué podría suponerse que hay detrás del afán de querer siempre estar sano y evadir o resistir la enfermedad? Bueno, eso ya es un asunto de naturaleza. Dios no nos creó para la enfermedad, ni nos creó para la muerte. Dios es el Dios de vida, no de muerte. Cuando Dios decidió hacer a la raza humana, al hombre y a la mujer, Adán y Eva, los hizo eternos. La Biblia declara que el hombre estará eternamente en comunión con Dios si cree en Cristo y estará eternamente separado de Dios, pero estará eternamente porque de las manos de Dios surge la vida y la eternidad. Así que hay una tendencia a eludir la muerte y la enfermedad que nos conduce a la muerte. Nadie quiere estar enfermo, todo el mundo quiere tener una calidad de vida muy alta. Queremos estar sanos y fuertes para hacer lo que tenemos que hacer y cumplir con nuestras metas y propósitos en la vida. O sea que es una buena señal también de esa obra perfecta que Dios en un principio hizo en el ser humano. Así quiere es. sentirse bien porque para eso lo creó Dios. Así, estamos manifestando el propósito divino, Correcto. La intención divina. Nadie quiere enfermarse e incluso nos sometemos a ciertas reglas, a ciertas leyes de higiene y de vida para poder nosotros preservar la salud. Muy bueno. Hermano, estamos avanzando muy bien con nuestro tema perspectivas bíblicas de la enfermedad. Sin embargo, es momento para hacer una pausa. Yo le invito a usted que nos está viendo y escuchando que se quede ahí, que esté pendiente porque nuestro programa continúa. Al regreso de nuestra pausa vamos a hablar sobre las formas o cómo obtener sanidad. Hemos dispuesto este tiempo para que usted se edifique, para que usted nutra su mente y su corazón y reciba esto que ahora en este programa Punto Analítico estamos analizando. Entonces, al regresar, continuamos con nuestro programa. Oiga, permítame ayudarla. Muchas gracias, joven. Fue un placer. La cortesía. Pásala. No se preocupe, puedo solo. Un mensaje de la Fundación para una vida mejor. Usted está en Punto Analítico, un programa que expone temas diversos sobre la realidad humana, destinado a un análisis profundo que le permita encontrar respuestas y todo desde una perspectiva bíblica. En esta ocasión estamos hablando con el pastor Óscar Velázquez sobre el tema perspectivas bíblicas de la enfermedad.
Así que gracias por su sintonía, gracias por estar con nosotros y continuamos, pastor. Hemos hablado ya algunos aspectos centrales, qué es la enfermedad, cuál es el origen de la enfermedad, las actitudes de los que nos enfermamos. Y ha llegado el momento para hablar ahora de la sanidad. Sería como la otra fase. Hemos hablado de la enfermedad, pero ahora necesitamos hablar de la sanidad. Y hay un panorama, algo así como si nos tuviéramos que imaginar, como si hay una lucha encarnizada. Está el que se enferma y el que lucha por vencer la enfermedad. Entonces es como una batalla donde uno podrá salir vencedor y otro vencido. Si esto es así, entonces, ¿cómo definiría usted qué es la sanidad? Bueno, esa palabra que dijo usted, la lucha. Bueno, la Biblia declara que la enfermedad y la muerte es como un enemigo y declara que es enemigo de Dios porque fueron introducidos a causa de la desobediencia del ser humano y persiste la enfermedad y la muerte a causa del pecado, que es una experiencia universal. Y se menciona que es un enemigo. Todos luchamos contra la enfermedad porque la enfermedad nos lleva a la muerte. Así que es una lucha continua de la vida contra la muerte. Correcto. Aunque a causa de la sentencia divina que tenemos que morir, volver al polvo, del polvo fuimos tomados y al polvo vamos a retornar, a la larga no podemos eludir la muerte, pero sí podemos tratar de vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Es decir, que hay como batallas parciales. Si me enfermo de algo, enfrento ese algo o esa pequeña batalla parcial y la lucha y el ideal es ganarlo. Pero hay que aceptar que al final hay una batalla donde ya no se va a poder, es inminente y es irreversible. ¿De cuántas enfermedades no nos hemos librado en nuestra lucha por la vida? Es decir, que en ese caso la lucha fue ganada por la salud, por la vida, pero sí nos hemos enfermado. Bueno, podríamos también razonar que la vejez es una enfermedad. Ese deterioro de todo nuestro organismo y nos lleva a la muerte. Claro, es lo que se llama el proceso degenerativo. Así es. De la parte humana, porque la Biblia también dice que aunque nuestro exterior se va desgastando, el interior no. Sí. Y hablando de ese deterioro, de ese aspecto degenerativo, nosotros transmitimos nuestros genes a nuestros hijos y ellos adquieren las debilidades genéticas y enfermedades genéticas. Así que es un deterioro universal que nos conduce a la larga a la muerte. Y interesantemente también me parece a mí que es una lucha constante, incesante, porque a veces uno gana una batalla, solo la gana y está empezando la otra. Bueno, hay que estar listo siempre. Como pastor he asistido al lecho de muerte de muchos enfermos y es angustioso ver cómo el ser humano se aferra a la vida en el proceso de cuando está al borde de la muerte. ¿Cómo es que se llama ese proceso al borde de la muerte? Agónico, agonía, cuando las personas entran en agonía y la lucha de la vida contra la muerte, pero la muerte vence al final. Muy bien, interesante. Bueno, y hermano, y también hablando en esta sección sobre el tema de la sanidad, la enfermedad es nuestro tema general, pero queremos ir nuestro propósito es dejar también un mensaje esperanzador. Sí es cierto que existe la sanidad, entonces hay muchas formas de encontrar la sanidad o de acudir a ella, pero en esta ocasión vamos a hablar de dos. ¿Cuál cree usted, o más bien, cómo cree usted que funciona la sanidad por la vía médica científica? Bueno, eso es una experiencia de todos. Yo creo que todos hemos ¿Quién no ha ido donde un médico?
correcto, sí, vamos donde un especialista, alguien que ha estudiado el organismo y que tiene una metodología y aparatos y medicinas para curar determinadas enfermedades, ¿verdad? Y hay otra manera de adquirir la sanidad cuando nosotros tenemos fe en Dios. Esa sería una segunda. Esa segunda alternativa. Entonces la primera es a través de la investigación del método científico, el médico diagnostica y resuelve mediante lo que ahora conocemos todos como medicamentos, ¿verdad? Así es, los medicamentos. Es una forma de sanarse. Y pero es la más común. Ajá, la más común. Y por todo cierto mundo es comercial. Todo mundo acude a las clínicas, todo mundo acude al médico y el médico lucha porque hay médicos buenos, médicos de vocación que tienen un llamamiento. Claro. Y estos médicos luchan y se identifican a veces hasta emocionalmente con los enfermos, pero hay enfermedades que ellos no la pueden sanar. Sí. Bien lo ha dicho este pastor Paul Tournier, un pastor suizo, ha dicho que donde la ciencia médica termina, porque ya se ha comprobado que termina, o sea que tiene límite, ahí comienza la fe. Entonces, ahora diríamos que esa es una forma de buscar sanidad, pero la segunda sería la sanidad divina. ¿Cómo se podría, o la primera pregunta es, ¿puede Dios sanar a un enfermo? No solamente puede, sino que quiere. Eso es muy bueno. En la Biblia hay un incidente de un leproso, que la lepra en aquel entonces era incurable y marginaba a la gente. Los echaban fuera de la ciudad y vivían afuera y se formaban grupitos de personas marginadas de la sociedad, alienadas. Y vino y se postró ante Jesús uno de esos leprosos y le dijo al Señor, Señor, le dice, si quieres puedes sanarme. No le dijo si puedes, porque Dios es todo lo puede. Por definición es todopoderoso. Correcto. Él fue el que creó el universo y nos creó a nosotros y todo cuanto es y existe. Y no le pregunta si puedes, es lógico, Dios puede hacer todo. ¿Hay alguna cosa difícil para mí? Pregunta Dios. O imposible. Sí, no lo la hay. respuesta obvia es que nada es imposible ni difícil para Dios. Pero se trata, ahí apela a la voluntad de Dios, a la soberanía divina. Entonces el Señor, lleno de compasión, extendió su mano, tocó al leproso y le dijo, quiero, se limpió. Dios quiere sanar, porque eso va de acuerdo con la naturaleza misma de nuestro Creador. Él es misericordioso, clemente, compasivo. Es que la enfermedad pone en un contexto de sufrimiento. Y aunque Dios no siempre le va a quitar el sufrimiento a todos, pero está claro que hay una forma de mostrar su compasión de Dios y es cesar, frenar ese sufrimiento. Ahora, y esto que usted acaba de decir con la voluntad soberana de Dios nos lleva obligadamente a hacer la siguiente pregunta. Muchos de los que hoy nos están viendo probablemente son hermanos de iglesia, gente cristiana que ora por su salud. Hermano, ¿cómo podríamos explicar de que aunque oremos, aunque ayunemos, unos serán sanados y otros no? Bueno, como hablamos de la fe, y la Biblia define la fe como una convicción, como una plena seguridad, plenitud de fe. Nos exige el Señor que seamos no de poca fe, sino de mucha fe. Siempre debemos de creer que Dios va a sanar, pero hay también un conocimiento de la doctrina de la soberanía de Dios. Por ejemplo, ¿cuál es mi experiencia cuando yo oro por los enfermos? O cuando oro por mí mismo cuando estoy enfermo. Yo trato de seguir las instrucciones divinas. El Señor dice, por tanto, todo lo que pidieres orando, creed que lo estáis recibiendo. Hay otra versión que dice, creed que ya lo recibiste. ¿Verdad? Y entonces nos vendrá en el tiempo de Dios, no en nuestro tiempo. Esa es la fe.
La fe es plena certeza de que Dios nos ha escuchado y que Dios nos concederá las peticiones que le hayamos hecho. Yo debo de tener esa plenitud, pero la plenitud de fe que nosotros tenemos para con Dios no anula la soberanía divina. Son dos cosas diferentes, ¿verdad? Son dos cosas Claro, diferentes. parecidas. Es decir, que por mucha fe que tengamos, Dios va a obrar no tanto porque nosotros le pidamos como complacernos, sino porque hay una voluntad soberana. Sí. de Él. Él no compromete su señorío y su soberanía. Él es Dios y Él ha determinado cuándo nosotros vamos a vivir, cuándo vamos a morir. A veces la enfermedad viene como una disciplina divina sobre los hijos de Dios. Por desobediencia, y Dios nos quiere enseñar algo y nos quiere hacer participantes de su santidad. El ministerio de la sanidad en Jesús, por ejemplo, es extraordinario. Se cree que más del 30, casi el 40% del ministerio de Jesús en 3 años fue orientado a la sanidad. ¿Qué le dice eso a usted? Que en el caso de Jesús, que tomó como prioridad, como uno de sus ejes transversales, el ministerio de la sanidad. Y eran multitudes. No solo uno. Y suele decirse casi en todas las intervenciones que están registradas allí de sanidad, que Él sanaba a todos. Tenía un poder extraordinario de sanar a todos. Y que la sanidad y la liberación de los demonios era una manifestación de la presencia del reino de Dios, de los poderes del siglo venidero que ya se manifestaban porque el rey estaba presente. Correcto. Entonces, y eso, estamos en el reino de Dios y seguimos predicando el evangelio del reino y estamos siendo participantes de los poderes del siglo venidero. Es decir, el mismo Jesús de allá Así. está hoy vigente y vigente. activo. Si sanó allá, sana aquí. Entonces tendríamos, hablando de la sanidad en relación al tema general de las perspectivas bíblicas de la enfermedad, es que hay varias formas de sanidad. La sanidad a través del procedimiento médico, científico, investigativo, y la sanidad divina, la intervención, esto que le llamamos un milagro. Y Dios sana con fe y sana porque es su voluntad sanar, y Jesús lo demostró. Ahora, hermano, avanzando un poco más, muchos oramos a Dios por sanidad, y en este tiempo de crisis en el que estamos, hay una pandemia, hay un problema que, según lo que escuchamos, el mundo entero, los gobiernos, las autoridades, todos tienen su mirada puesta en cómo resolver esta crisis que nos azota. Ahora, a partir de esta enfermedad mundial y de esta amenaza inminente, latente ahí, ¿cómo deberíamos entender los cristianos esto que está pasando con un mundo enfermo? Bueno, yo lo veo desde esta perspectiva. Han habido juicios a través de toda la historia de la humanidad. Juicios locales, como en el caso de Sodoma y Gomorra. Juicios universales, como en el caso del diluvio, que es universal. Y hoy en día estamos sufriendo una pandemia a nivel universal. Todos los países han sido contaminados. Claro, ahí es donde la gente acude al medio científico médico. Los médicos han elaborado vacunas para poder inmunizar a la humanidad. Y está bien, es correcto, porque Dios es soberano y actúa en todos los seres humanos. Yo siempre he creído que los médicos, independientemente si son cristianos o no, o si creen en Dios o no, o si tengan buenas o malas intenciones, yo siempre he creído que las ciencias que hay en el mundo se han desarrollado y que esas ciencias y vocaciones provienen de Dios mismo. Claro, claro. Y que Dios es soberano y está gobernando todas las cosas, ¿verdad? Pero también debemos de entender que muchas de las enfermedades que han venido sobre la humanidad es a causa de que el corazón del hombre se ha endurecido. Yo creo que estamos viviendo una época en que el corazón del hombre está tan duro que
que se nota cuando uno escucha las noticias en relación al COVID-19. Ellos hablan de todo, hablan de métodos, de formas, de maneras de eludir la enfermedad y la muerte, pero son pocos los medios que hablan de Dios y que toman a Dios como un factor importante para ser sanados. Pareciera entonces que esta crisis mundial de salud, esta enfermedad en el mundo, que eso quiere decir pandemia, está en todos lados, precisa de una articulación que pase más allá de lo que la ciencia está tratando de explicar, y como usted bien lo está diciendo, ¿qué hay detrás de esto? Y si es un juicio, si es una dureza del corazón, de veras deberíamos entenderla los cristianos entonces como una invitación al autoexamen, como una invitación a ver el mundo como está y como un mensaje más de Dios, como un campanazo de Dios. Así es, ¿verdad? Es un campanazo y de los más fuertes. Sufridos, dolorosos. Sí, y dolorosos, sí. Es una manera de llamar la atención porque se están legislando en parlamentos en el mundo, en los países más avanzados y más influyentes. Se están legislando, elaborando leyes que son infames, como por ejemplo legalizar el aborto, crear leyes para casar a individuos de su mismo sexo. Todas esas cosas están sucediendo y suceden como una expresión de rebeldía contra Dios y un reto así contra Dios. Y ha venido esto. Y esto debe de inducir a los gobernantes de cada país a una reflexión, a reflexionar. Sí. Porque cuando oímos de juicios divinos, lo primerito que hacemos es ir al registro bíblico, ¿verdad? Ir a la Biblia, porque ahí estará registrado no solamente los juicios, sino por qué vienen y qué es lo que Dios quiere lograr de la humanidad a través de ese castigo. Claro. Que se arrepienta la gente, que cambie de actitud, que se vuelva de sus malos caminos a los caminos de Dios, que tema a Dios. Cuando vienen juicios sobre la tierra, dice la Biblia, que el hombre aprende justicia. Así que una de las virtudes que Dios espera lograr es que el hombre aprenda justicia, practique justicia, se aparte de lo malo, del pecado, que se vuelva a Dios y se humille delante de Dios, porque la Biblia dice que un corazón contrito y humillado no despreciará Dios. Muy bien, entonces me parece que los cristianos seríamos los primeros que deberíamos ejercitarnos en discernir esto, ir más allá. Esto que le llaman el poder mediático de cómo se ha manejado este problema médico de salud en el mundo, ha dejado muchas nebulosas, mucho amarillismo, mucha maldad, manipulación, y pareciera fácil de creerlo, aunque sea mentira. Pero yo creo que desde este programa es una invitación para usted que tiene fe en Dios y que confiesa a Dios, no crea todo eso. Yo creo que es tiempo como para que usted se detenga a reflexionar. Y la reflexión aquí es que cómo puede ver a Dios en medio de toda esta tragedia. Hermano, llegamos a la última pregunta, ya estamos aproximándonos al cierre de nuestro programa aquí en Punto Analítico. Y mi pregunta final es, ahora pensando en la iglesia y el mundo enfermo, ¿cuál cree usted que debería ser la agenda de la iglesia hoy, en este mundo, con una enfermedad grave? ¿En qué deberíamos estar ocupados como iglesia? Bueno, tenemos que interpretar el acontecimiento en sí, lo que está pasando. Yo pienso que la gente no cristiana no tiene conocimiento. No, con ellos no, tristemente no hay recursos para discernir. Andan sin Dios, sin fe y sin esperanza. Pero la iglesia tiene el mandamiento de proclamar la verdad del evangelio. Y la iglesia debe, además de proclamar el evangelio para que la gente se arrepienta, porque el mensaje es bien claro: arrepentidos, convertidos
y creed el Evangelio. A eso nos ha llamado el Señor, pero también nosotros tenemos el privilegio de acercarnos al trono de gracia del Señor e interceder a favor de la humanidad, orar por los gobernantes de las naciones más poderosas y no poderosas del mundo, orar por todos los gobernantes para que Dios ilumine la mente y el corazón de ellos y ellos puedan entender y comprender lo que está pasando. Porque cuando uno ve y escucha los medios, los noticieros en los medios de comunicación, uno se da cuenta de que Dios está ausente en la agenda de ellos. Dios no es mencionado y es el factor más importante. Porque Dios, con su poder, con su gran poder y su grande misericordia, Él puede mitigar, quitar este juicio, sanar a las personas y que esto pase. Si tan solo la humanidad aprende la lección. Pero nosotros tenemos que proclamar la verdad, porque solo nosotros. Estamos hablando de orar y proclamar. Orar y proclamar. La tarea que la iglesia le corresponde. Y también tenemos que entender que muchos de nosotros, cristianos, miembros de la Iglesia Universal de Cristo, nos enfermamos y morimos del mismo COVID. Por supuesto. O sea, no estamos exentos. No estamos exentos. Es como en una batalla, un militar, un enfermero militar está en medio de la batalla tratando de impartir sanidad, pero le puede caer también. Hay algo que he observado a través del estudio de las Sagradas Escrituras durante estos 53 años. Es que cuando Dios derrama sus juicios sobre la tierra, Él no hace acepción de personas. Que no solamente la humanidad entera, sino en especial el pueblo de Dios, debemos de reflexionar y debemos de practicar la justicia, porque Dios no hace acepción de personas. No estamos exentos del juicio divino. Al contrario, Pedro dice que el juicio debe comenzar primeramente por la casa de Dios, pero tenemos que proclamar el Evangelio. Este es el tiempo que tenemos que proclamar el Evangelio, anunciarle a la gente de que hay oportunidad de arrepentirse y convertirse y volverse a Dios y temer a Dios y creer en Jesucristo. Creer en Jesucristo, porque la predicación del Evangelio es el anuncio de Jesucristo como Redentor del mundo. Amén. Hermano, cerrando ya nuestro programa, es oportuno ahora más que nunca una palabra de esperanza. Hay allí personas que nos están viendo, escuchando. Yo le quiero invitar a usted, dirigiéndose a ellos, que les ministre con una palabra final. Esto que le podríamos llamar una perspectiva bíblica de la enfermedad, pero con una palabra esperanzadora. Adelante. Bien, el Evangelio implica sanidad en todas las áreas. La redención de Cristo. Amigos que nos escuchan, la redención de Cristo es integral, abarca todas las áreas de la vida física, la vida emocional, la vida social, y también la vida espiritual. Cristo ha hecho provisión para redimirnos completamente a través de su muerte en la cruz del Calvario. Él llevó nuestras enfermedades, nuestras dolencias. Él sana nuestro cuerpo, pero sobre todo Él obra más allá del cuerpo, en el alma, en el espíritu humano. Él perdona los pecados si nosotros nos arrepentimos y creemos en Jesucristo. Así que el hombre debe volverse a Cristo. Cristo mismo dijo que tenía la exclusividad de la salvación. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es a través de mí. Crea en Cristo, entregue su vida a Cristo, porque en Él sí hay esperanza. En Él hay esperanza de vida eterna a través de la resurrección, y en Él hay sanidad y liberación. Estimados amigos, hemos llegado entonces así al final de nuestro programa. Agradecemos la presencia de nuestro estimado hermano pastor Óscar Velázquez. Gracias, hermano, por habernos acompañado. Gracias a usted que dispuso este tiempo para escuchar
este conversatorio, este diálogo. Esto es Punto Analítico. Usted está invitado para la próxima semana, a esta misma hora, por estos mismos canales, por esta misma estación. Que Dios le bendiga y que Dios le guarde y siempre tenga presente que Dios es nuestra única esperanza. Saludos. Que este diálogo haya sido orientador y edificante es nuestro mejor deseo. Le esperamos en el próximo de la serie aquí en Punto Analítico. Esta es una producción de Ministerios Reflexionarte en colaboración con Cirquenu Network. Sus comentarios son bienvenidos. Escríbanos al correo reflexionartehn@gmail.com o al 504-9802-6186.